Hoy vamos a ver cómo se organiza la justicia en Bolivia y cómo los jueces conocen los casos según su competencia. La competencia de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué es la jurisdicción? Ya hemos visto en un anterior video qué es la jurisdicción. Sin embargo, para recordar, en palabras de Eduardo Couture, la jurisdicción es aquel poder, deber del Estado de resolver controversias con relevancia jurídica. Poder porque solo algunos órganos especializados detentan el poder, y deber, ya que aquellos órganos investidos de poder están obligados a declarar el derecho en el caso concreto con miras a obtener la paz social en justicia mediante decisiones definitivas e irrevisables. El Estado ejerce jurisdicción sobre todo el territorio a través de sus diferentes órganos jurisdiccionales, como cuáles: a través del órgano judicial, y en el órgano judicial encontramos la jurisdicción ordinaria, y la jurisdicción ordinaria a través del Tribunal Supremo de Justicia, la jurisdicción agroambiental a través de los tribunales agroambientales, las jurisdicciones especializadas que están libradas a una regulación especial. ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? La jurisdicción es lo genérico, lo más amplio, porque el Estado ejerce jurisdicción sobre todo el territorio de un Estado, mientras que la competencia es una medida de la jurisdicción. Por eso se dice que la competencia es la medida de la jurisdicción que se le otorga o se le confiere ¿a quién? Al Poder Judicial. ¿Para qué? Para determinar en forma genérica los casos que le corresponde conocer. Diferencia otra vez entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia. La competencia se le otorga a los órganos específicos dentro de un territorio para que ejerzan justicia a través de los diferentes tribunales, a través de los diferentes juzgados en distinta materia y también por territorio. Y la diferencia con el fuero es que el fuero son privilegios, como ser privilegios del fuero sindical, el fuero laboral, el fuero parlamentario, que se encuentran por ahí. Pero es la diferencia entre estos tres términos. Para determinar la competencia, los procesalistas recomiendan examinar primero si es de la competencia de los tribunales ordinarios o de qué tipo de tribunales es. Una vez que se identifican los tribunales, se debe identificar la materia que corresponde. Luego, la competencia territorial. Las bases o los fundamentos de la competencia. ¿Por qué se distribuye de esta manera el ejercicio de la jurisdicción a competencias diferentes por razón de jerarquía, territorio y materia? Por la razón de la extrema complejidad de la vida jurídica. Eso hace imposible que una persona, frente a una complejidad de la vida jurídica, pueda tener conocimientos universales, porque hay diferentes materias. Leamos el artículo 64 de la Ley Orgánica Judicial, la Ley 025, para entender mucho más esta extrema complejidad de la vida jurídica. A la vez se aprovecha en este momento citar el inciso B, la diferente especialización. Así como no se puede tener conocimientos universales dentro de la materia jurídica, como también dentro de otras carreras, hay una especialización. Y tanto más si
la especialización es bastante diversa. Leemos el artículo 64 de la Ley Orgánica Judicial, que dice: ejercicio de la función judicial en razón de materia. Hay 4 parágrafos. Parágrafo 1. Las juezas o los jueces de los juzgados públicos ejercerán su competencia en razón de materia. En tal caso, los despachos a su cargo se denominan juzgados públicos en materia civil y comercial, familiar, de la niñez y adolescencia, de violencia intrafamiliar o doméstica y pública, de trabajo y seguridad social, de sentencia penal, sustancias controladas y otras establecidas por ley. Parágrafo 2. Los jueces y juezas podrán conocer más de una materia cuando la densidad poblacional y la carga procesal así lo justifiquen. En estos casos, los despachos de los jueces o juezas se denominarán juzgados públicos mixtos. Parágrafo 3. Los tribunales de sentencia conocerán los asuntos penales, anticorrupción y otros especializados conforme a la ley. Parágrafo 4. Las juezas y los jueces de instrucción en lo penal conocerán los asuntos de competencia conforme a la ley. Asimismo, las bases o los fundamentos para la competencia, aparte de la complejidad de la vida jurídica y de la especialización en diferentes materias, hay los fundamentos de jerarquía. Jerarquía, hay jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia y en su caso el Tribunal de Casación. ¿Cuál es la naturaleza de la competencia? Veamos algunas características de esta naturaleza. 1, que la competencia es improrrogable. Sin embargo, esta improrrogabilidad tiene sus excepciones. Se puede prorrogar la competencia ya sea tácita o de modo expreso. Lo que nos dice el artículo 13 de la Ley Orgánica Judicial: la competencia en razón de territorio se ampliaría únicamente, ¿por qué?, por consentimiento expreso o tácito de las partes. ¿Cuál es el consentimiento expreso? Cuando un juez o tribunal puede conocer un asunto que no le corresponde territorialmente si las partes están de acuerdo. Tácitamente es cuando el demandado contesta ante un juez incompetente sin oponer la excepción de incompetencia. Otra excepción a la improrrogabilidad es los casos de conexitud. ¿A qué nos referimos con casos de conexitud? El caso de conexitud importa la interdependencia de 2 o más pretensiones. En otras palabras, el caso de conexitud es el desplazamiento de la competencia a favor de otro juez. Por ejemplo, el trámite de asistencia familiar se debe acumular al proceso de divorcio. Pero no solo puede ser el caso de asistencia familiar que se acumule al proceso de divorcio, sino también la tenencia y la guarda de los hijos menores de edad. Ahí se puede ir solo a un juez, ya que no está aconsejable de que existan 3 demandas en diferentes juzgados, para lo que se hace que se vaya a un solo juez. El siguiente caso de excepción a la improrrogabilidad de la competencia es la acumulación. ¿Y qué es la acumulación? Es, así como hemos visto en el anterior caso, otra forma de desplazar la competencia. Y en este caso, desplazar la competencia ya sea por voluntad de las partes o por disposición de la ley. Por ejemplo,
por disposición de la ley, tenemos un concurso de acreedores. Por disposición de la ley, no se va a aceptar que los diferentes acreedores vayan haciendo juicios diferentes o en diferentes juzgados, sino que se acumulen solamente en un juzgado. Y ahí los acreedores podrán continuar con sus demandas contra el deudor. Eso es el caso de acumulación, que es por voluntad de las partes o por disposición de la ley. La otra excepción a la improrrogabilidad de la competencia es el fuero de atracción. ¿Qué es el fuero de atracción? El fuero de atracción en los procesos universales se dan en los procesos universales como el concurso de acreedores que hemos mencionado ya anteriormente como ejemplo en el caso de la acumulación. También el fuero de atracción lo podemos ver de una quiebra. Es decir, en el fuero de atracción, todas las acciones patrimoniales que se inician contra los mismos se van a tramitar ante el juez de la causa. Ante el juez de la causa. En los casos es como una especie de imán, que hay tantas demandas, pero que es una misma causa y un mismo demandado, que se atraen todos hacia un juez. Esa es otra excepción de la improrrogabilidad de la competencia. Y finalmente tenemos la acusación, que se determina que el juez recusado remita el proceso al juez siguiente, es decir, al juez competente. Otra característica de la naturaleza de la competencia, aparte de la improrrogabilidad, es que es indelegable. Se refiere a la competencia de un juez que debe ejercitarse por el mismo juez. El titular está facultado para encomendar, sí puede encomendar ciertas diligencias. Eso no significa que está delegando, sino que está encomendando ciertas diligencias a través de órdenes instruidas o exhortos suplicatorios. Y para esto vamos a la siguiente diapositiva y veamos qué son los exhortos y órdenes instruidas. Para el caso de las órdenes instruidas, una orden instruida es un oficio o documento emitido por un juez que conoce un proceso y dirige una orden instruida a otro juez de igual o de menor jerarquía dentro del territorio nacional. ¿Para qué? Para que practique una diligencia procesal. Por ejemplo, puede ser una notificación que se dé en otro departamento o en otra circunscripción. Puede ser una citación, puede ser un embargo, entre otros. Y que se está practicando se practique en una jurisdicción territorial diferente a la que tiene un juez. Un ejemplo de esta orden instruida puede ser del Tribunal Departamental de Justicia o de un Tribunal Departamental de Justicia que envía una orden instruida a un juez público civil de la ciudad del Alto. Eso es una orden instruida y como su mismo nombre lo indica, es una orden. En cambio, el exhorto, como también se lo conoce como exhorto suplicatorio, es igual un oficio. También son requerimientos que requieren la intervención de un juez o autoridad judicial de otra jurisdicción dentro del país. En este caso, este exhorto suplicatorio es entre un juez de igual jerarquía frente a otro juez. Ejemplo, un juez civil
Un juez civil de la paz puede solicitar mediante exhorto que un juzgado en Santa Cruz notifique a un demandado que se encuentre en Santa Cruz. La diferencia entre exhorto y órdenes instruidas, como su mismo nombre lo indica, uno es una orden y el otro es una solicitud de una diligencia que se pide de un juez a otro. La tercera característica de la naturaleza jurídica de la competencia es que es de orden público. ¿Por qué? Porque el Estado confiere a estos diferentes órganos jurisdiccionales para que ejerzan justicia en nombre del Estado. Y por eso es de orden público. Criterios para la clasificación de la competencia. Esto ya lo hemos ido viendo. Hay un criterio territorial que contempla las diferentes circunscripciones judiciales. También el criterio objetivo, que tiene que ver con la competencia en razón de materia. El criterio funcional versa sobre la primera instancia, la segunda instancia, es decir, la jerarquía que existe. Y en algunos casos, el tribunal de casación. ¿Cuál es la cognición del juez? ¿O a qué se refiere este concepto de cognición? Cognición significa conocimiento. La cognición son atribuciones del juez para conocer el conjunto de pretensiones del actor, así también resolver y llevar a cabo la ejecución de la sentencia. ¿Cuáles son algunos problemas que pueden surgir en la competencia? De ahí hablamos de cuestiones de la competencia. ¿Cuándo se da estas cuestiones de competencia? Se presenta entre jueces cuando dos o más de esos jueces se atribuyen de un modo positivo o negativo el conocimiento de un mismo proceso, para lo cual existe la inhibitoria y la declinatoria. ¿Qué es la inhibitoria y qué es la declinatoria? Vamos al artículo 17 y 18 del Código Procesal Civil, que dice sobre la inhibitoria. Artículo 18. La inhibitoria se intentará ante el juez o tribunal a quien se considere competente, pidiéndole dirija oficio al que se estimare incompetente, para que se inhiba y le remita el proceso. Es decir, que el tribunal o juez que se considera incompetente, pues le remita el proceso al juez o tribunal competente. De eso trata la inhibitoria. ¿Y qué es la declinatoria? La declinatoria, artículo 19. Declinatoria. Por vía de la declinatoria se planteará ante el juzgado o tribunal que se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y remita el proceso a la autoridad tenida por competente. Finalizando, en resumen, la competencia judicial asegura que cada caso sea atendido por el juez adecuado, respetando la materia, el territorio y la jerarquía. Es así que es un pilar conocer la competencia de los órganos jurisdiccionales, los cuales protegen los derechos de los ciudadanos a nombre del Estado.